nacional es hoy un día además para recordar. 18 de octubre, hace 3 años atrás se inició lo que conocimos, algunos le pueden decir de distinta manera, pero hubo un estallido social, una revuelta social que lo que provocó es que hasta el día de hoy estemos también viviendo ciertos cambios, encrucijadas, crisis, plebiscitos, entradas y salidas, cambio de gobierno, en resumen, una época revuelta. Y dentro de eso, independiente de lo que uno pueda creer hoy o no, eso existió, está ahí, es de alguna manera algo abierto en nuestro país. Hay algunos que dicen, la crisis sigue estando ahí, lo que no hemos logrado es llegar quizás a resolverlo. ¿Se puede resolver algo así tan grande, tan rápido? Bueno, yo creo que tenemos que transitar y estamos transitando por eso. Alguien que concluya demasiadas cosas, me parece que quizás estamos siendo demasiado adelantados, no saquemos conclusiones. Tenemos muchas más preguntas que respuestas, me parece a mí. Y uno de los temas que fue clave también durante ese momento, ese estallido, y que también continúa hasta hoy, porque nada terminó ni nada quedó cerrado, tiene que ver con el tema de los derechos humanos en nuestro país, y para eso queremos comenzar a hablar con Lidia Casas, abogada, además también profesora titular y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Lidia. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a partir, Lidia, porque ustedes hicieron un informe anual sobre derechos humanos en Chile 2022 de la UDP, que también hicieron el 2021, y que por supuesto en uno de sus distintos, porque son muchos de los temas que aborda lo que tiene que ver con el informe, ahí estamos viendo el informe anual, son muchos temas. Hay uno que dice: mirando sobre la muralla china, la respuesta del sistema de justicia en la persecución penal de casos del estallido social. Y me gustaría primero comenzar contigo, digamos, naturalmente alguna pregunta que le hemos estado haciendo a todos es: ¿qué estabas en ese día? ¿Qué pasó en ese día también, el 18 de octubre? ¿Y cuál es el momento, digamos, en que esto estalla? No sé cómo le dices tú, si revuelta, estallido, no sé de qué manera. Me refiero a eso como un estallido. Un estallido, ya. Yo hablo del estallido social. Ya, ¿y qué pasó y de qué manera la universidad se empieza a involucrar en esto rápidamente ya para establecer informes, cifras, datas? Porque además ustedes tienen datas muy, muy interesantes, como por ejemplo que hay 8.593 causas contra agentes del Estado hasta abril de este año, de las cuales solo, escuchen bien, 75 han sido formalizadas. Pero partamos con tu experiencia. ¿Dónde estaba? Sí. Estaba en Valparaíso, había ido a hacer una clase junto con unas colegas, una de Santiago y otras para la Universidad de Valparaíso, y estábamos presentando los resultados de una investigación. Después nos fuimos a gozar la vida de un día que era soleado, maravilloso, a la Caleta del Membrillo, a almorzar, y luego nos fuimos al rodoviario. Y estando arriba del bus, el asistente del conductor en algún momento se para y dice: hay problemas en Santiago, no vamos a poder parar en tal lugar, vamos a tratar de llegar directo. Eso tiene que haber sido antes o después del pasado el túnel Zapata, y de ahí en adelante fue un taco formidable. Llegué finalmente al terminal de buses de Santiago y era un caos total. Yo creo que me tengo que haber demorado 1 hora y media en llegar desde como pajaritos al terminal. Y un taxista me cobró exactamente 15.000 pesos por llevarme desde el terminal de buses hasta mi casa, que vivo en Ñuñoa. 15.000 pesos. Me dijo: esa es la tarifa, no hay otra. Y luego, digamos, en el marco de lo que uno veía por las calles donde empezaste a mirar, claro, y todo el mundo era muy interesante. La gente tocaba la bocina. Nos fuimos por distintas partes, por atrás, por Cluípico, por 5 de abril, pero por distintas calles. O sea, recorriste Santiago entero en ese minuto hasta llegar a Ñuñoa, y era como una algarabía. Era un momento, digamos, en donde la gente se permitió con bocina, mucha bocina, por lo menos en esos sectores populares. Claro, a esas horas, porque la quema vino mucho más tarde, digamos. La quema, y fueron ese día, esa noche, vino después, y varias otras notas. Otra sensación, digamos. Pero también como asombrada de lo que yo estaba viendo. Ya. Muy asombrada.
¿Cuándo parten ustedes? Porque, y aquí entremos de lleno a lo que es el informe, porque el informe es muy interesante. Dice 8.500, de nuevo lo voy a repetir, 593 causas contra agentes del Estado hasta abril de este año y 75 formalizadas. Nosotros partimos muy tempranamente. La Universidad de Chile tuvo un rol importante, organizó brigadas de estudiantes, abogados, que fueron, incluso algunos de nuestros estudiantes participaron, digamos, yendo a comisarías en ese minuto, porque ahí rápidamente también se empiezan a producir distintos tipos de casos. Se producen situaciones en los saqueos, pero también en las manifestaciones. Entonces, había de todo. Y nosotros, que éramos un grupo mucho más chiquitito, nos pide ayuda el Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese minuto y comienza a desarrollar muy tempranamente acciones judiciales por los hechos que ellos estaban ya recibiendo. Y se van interponiendo las querellas. Y nosotros lo que hacemos son hacer una serie de informes en derecho para el INH que fueron acompañadas en las primeras 400 querellas. Violencia sexual, eso nos impactó muchísimo en lo que ya estaba pasando. O sea, ustedes fueron como los primeros, digamos, de alguna manera como que comenzaron a recibir lo que estaba pasando en las calles y a darle una lectura legal. Escuchemos, hoy día el presidente Boric habló también, escuchémoslo lo que dijo en su alocución hoy muy temprano en la mañana, también para volver al tema del informe y cómo se sistematizó lo que conocimos por boca en aquel entonces, en aquellas horas, de lo que estaba pasando también con respecto a los derechos humanos. Ahora también, y no podemos olvidar, que el estallido social fue un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares, y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Hablemos un poco, Lidia, con respecto al tema de lo que está diciendo el presidente. El presidente habla de fallecidos, hablemos un poco también de esos muertos. Yo creo que son días también para recordar esos fallecidos. Son 34 o 35 muertes, de las cuales, si mal no recuerdo, 15 son por incendios. Cuéntanos un poco cuáles son esos fallecidos que se conocen hasta ahora. Bueno, yo creo que no hay muchos más fallecidos de, de la información que se recopiló originalmente. Algunas de esas muertes incluso están en una condición de incógnita. Por ejemplo, en el caso del incendio. El incendio pudo haberse producido, o sea, esto lo he conversado con gente del interior de la Fiscalía que estuvo muy encima. ¿Cuáles de los incendios? Porque hubo varios incendios, Uno, ¿no? que fue, si no me recuerdo, en Renca. Donde ahí mueren, exactamente, sí, donde mueren 3 o 4 personas. Sí. Y ahí lo que se producía era en marco de un saqueo. Y por lo tanto, ahí hay personas que mueren en el contexto precisamente de, en ocasión de los estallidos, la realización de otros delitos que tenía que ver con robo en lugar habitado o no habitado, dependiendo del contexto. Ahora, de estos 35 fallecidos, ¿cuáles tienen que ver derechamente con, digamos, organismos como las policías, el ejército, etcétera, agentes del Estado? En este minuto yo no me acuerdo específicamente cuántos son, pero la mayoría son en manos de agentes del Estado. Ahora, el punto no es cuántos son, sino qué hemos hecho con aquellos casos donde nosotros hemos identificado muerte del Estado. Y ahí es complejo, y ahí es donde se vuelven. Por ejemplo, la cuarta región hay, si ustedes recuerdan, un caso de un militar que dispara en contra de un grupo de personas que está realizando o mirando un saqueo en un lugar determinado. Y ahí muere un ciudadano extranjero, y a esa persona que comete, lo condenan por violencia innecesaria con resultado de muerte, le dan 5 años y 1 día. Ese es el único caso, digamos, con prisión de libertad. Porque hay otros, incluso de este año. Ustedes recordarán un señor que va corriendo en un sitio de Iríaso, va un carro de la Marina,
y se sube, digamos, no en cualquier carro, un carro blindado, que pesa como 1 tonelada, con varios marinos arriba, y finalmente atropella a esta persona y esta persona muere. Finalmente, hay una lectura en términos jurídicos del Ministerio Público de que hay una conducta dolosa de parte de quien maneja ese vehículo. Ya. Que si bien está detrás de una gente, que hay barricada, finalmente se sube al lugar donde va corriendo gente y le da. Y ese termina con una pena original como de 61 días. O sea, en el fondo... nada. Ya, eso es lo que... Porque de alguna manera lo que a uno le sorprende es por qué, habiendo más de 8.506 causas, es decir, que hay una formalización, que hay un seguimiento, hay 75 que han sido formalizadas nomás. ¿Por qué? Porque esto se debe a lo que nosotros hemos señalado ya desde el informe anterior, que hay cuestiones bastante estructurales. Uno tiene que ver que estamos investigan aquellos que deben ser investigados. Me explico. Aquí quien comete estos ilícitos son agentes del Estado, policía, quien tiene a su cargo además los importantes elementos de evidencia, si es que hay grabaciones, qué elementos hay. Y ahí no ha habido cooperación de parte de las policías para poder esclarecer los hechos. Aquí ha habido una conducta más bien desde los altos mandos, de alguna manera de tratar de proteger a aquellos que estuvieron involucrados. Se habló de pequeños casos, uno por aquí, otro por allá, pero en realidad demostró que eso no era tan así, de que había una conducta un tanto sostenida de parte de cuerpos policiales, y de allí que nosotros lo que sostengamos, que aquí no tiene que ver simplemente con el cabo, con el sargento, tiene que ver también con los altos mandos. Y los altos mandos en realidad no han respondido por algunas de esas. Hay una investigación en eso, está la fiscal Chong, no hemos visto resultados aún de esa investigación, pero llevamos 3 años. Llevamos 3 años de un alto mando que sí sabía lo que estaban causando los perdigones, que sí había orden específica para no seguir utilizando, pese a ello hubo compra de más perdigones, hay investigación de parte de la Contraloría, hubo una solicitud de destitución, algunas de ellas están paradas en los tribunales civiles por parte de Carabineros. Entonces hay un conjunto de situaciones que son complejas. Y 2, porque para llevar adelante un proceso penal se requiere evidencia, se requiere una diligencia oportuna, debida, en su minuto, no 2 años después, no empezar a levantar evidencia cuando esa ya no existe. Y lo que se ha advertido por distintos abogados, abogadas, es que si es que hubo evidencia, particularmente las grabaciones, esa, lamentablemente, algunos dicen, ya no existe, porque las guardamos por un tiempo, por un tiempo. Y si usted, señor fiscal, no las pidió, bueno, eso hoy día ya no está. O sea, lo que tú estás diciendo es que los medios de prueba dependen de aquellos que son finalmente los inculpados, digamos. Así el cuerpo de lo que, no la persona puntual, pero finalmente el mismo organismo. Entonces, ¿tú crees que había una idea concertada por parte de... digamos, y aquí quiero saber, ¿estamos hablando de Carabineros o estamos hablando de qué? ¿Carabineros? Fundamentalmente Carabineros. Ya. La mayor parte de las lesiones ocurridas son, de hecho, por parte de Carabineros. Y por eso estamos. ¿El 90, el 80? Estamos hablando, diría yo, como del 90% de las causas son en contra de Carabineros. Muchos menos en contra del Ejército u otros miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, Carabineros es el que estaba además desplegado en todo Chile. Ya. Entonces, el punto allí es, no quiero hacer el símil, pero suena muy similar. En cuando empezamos a revisar las actuaciones de agentes del Estado por situaciones bajo la dictadura, había y ha habido 0 colaboración por parte de quienes tienen información. Y aquí, claro, aparece, digamos, el estallido, aparece el saqueo, aparecen muchas cosas, pero es como una democracia, que es muy distinto a vivir en un contexto de dictadura, digamos, asegura que aquellos que son servidores públicos cumplan su deber, el orden público, en un contexto de protección a los derechos humanos. Ya, ahora, el 80% más o menos de las causas ha resultado sin ningún resultado, ¿no? O sea, no tiene resultado. Ni uno. Ya. Hablemos del tema de los daños oculares, que yo creo que es un tema que es bastante controvertido, donde además el Instituto Nacional de Derechos Humanos, igual me gustaría que habláramos también de eso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos como que pareciera que, no sé, dio una cifra, después dio otra, entonces hay una suerte de enredo. Según las datas de ustedes,
¿cuáles son más o menos la cantidad digamos, de lesiones oculares que hay? ¿Cuántos han sido realmente apresados? Y si ustedes creen que esto era una política sistemática de Carabineros de tirar a los ojos. Dos cosas. Uno, yo lamentablemente no fui la que está realizando ese capítulo en particular. Mi colega Marcela Zúñiga es la que sabe los números al revés y del derecho. Bueno, pero el número, digamos, que se registra por daño ocular es mayor al que fue reportado en algún minuto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya. Ahí había un problema de conteo, un problema de cómo lo estaba mostrando los datos y con todas las crisis internas del INEH, que no fueron y no han sido pocas. Luego, ¿qué se ha hecho respecto de el daño ocular? Creo que el caso paradigmático de daño ocular hoy día es el de la senadora Fabiola Campillay. Ella representa de alguna manera aquel caso en donde se ha obtenido una condena por daño ocular. Pero muy escasamente, ¿no? Exactamente, por eso estoy hablando de el caso. Donde además, fíjate, exactamente, el caso hoy más día grave, el segundo caso más grave. Es que no sé si es el caso más grave, es caso más grave porque tiene unos efectos terribles, sí, digamos, en la vida, no estoy hablando ya de la senadora, en la vida de esa mujer y su contexto familiar. Por supuesto. Porque además ella representa, y lo voy a decir así, la ciudadana a pie, la ciudadana que está esperando micro y recibe un impacto, digamos, de una lacrimógena. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que uno pudiera decir que aquí no había instrucciones necesariamente, estoy así poniéndolo, necesariamente para disparar del torso hacia arriba. Sin embargo, si muy al inicio de estas protestas yo comienzo a ver una cantidad importante de personas lesionadas, torso hacia arriba, nadie podría decir, ¿sabe? Yo no me fijé. Mi labor como alto mando es decir, ojo, señor carabinero, usted que está en la calle, usted no puede jamás disparar a tal cantidad de metros, mirando, digamos, torso hacia arriba, porque usted va a provocar daños graves, gravísimos. Entonces allí uno camina en una línea. Poder demostrar que el alto mando dio instrucciones específicas para disparar a la cara, yo creo que es muy complejo, yo creo que tal vez no va a haber, pero sí una conducta absolutamente omisiva, es decir, de un no hacer. Usted supo, usted vio, los hospitales estaban llenos. Sí. Hay un trabajo que es re importante enfatizar de un grupo de médicos en el hospital de Valparaíso Van Buren. Ellos lo que comenzaron a hacer cuando empezaron a llegar los heridos es a retirar esos falines, a guardar esos falines. E hicieron un estudio qué contenían, qué tipo de impacto, etc. Eso está ahí, seguramente la gente ni siquiera sabe que eso existe. Pero ese grupo de médicos, en la urgencia del hospital, fue recolectando lo que hoy día diríamos esta evidencia. Por lo tanto, nadie podría decir que esto no ocurrió. Más aún, hay casos en que se produce no en el estallido, sino en marzo del 2020. Es decir, ya... Mucho después, digamos. Y cuando había una instrucción del no uso. Y por eso nosotros hemos enfatizado responsabilidad del alto mando. Ahora, eso que quiero volver a insistir, porque además tú lo has dicho muchas veces. Quiero hablar entonces ya, digamos, vamos hacia ese lugar, ¿no? Hacia el tema del alto mando. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí hubo una querella, tengo entendido, hacia el alto mando, ¿no? Con respecto a las consecuencias del estallido social, porque aquí pareciera que todo sigue estando en la idea de que estos fueron, digamos... El cabo, el sargento. Exacto. O sea, el carabinero a pie, por así decirlo. Sí. El problema es que volvemos a quien dirige una institución. Aquí hubo una querella presentada por un conjunto de abogados que desde el minuto 1 vieron la responsabilidad del mando. Debo decir que nosotros también en un informe largo planteamos la tesis, no solamente de responsabilidad penal, sino que también administrativa y política del alto mando en su minuto. Ahora, y el presidente Piñera les dio en su minuto todo el respaldo necesario.
Ahora, Ahí es Alto Mando. voy a agregar también que Jimena Chone está haciendo una investigación donde el general Yáñez, quien ahora es director general de Carabineros, también está siendo investigado, ¿no? Como imputado. Como esta imputado. vez. Y la imputación es altos mandos, ¿por qué? ¿Por la omisión? ¿Por qué? Ahí no sabemos exactamente bajo qué cargo le va a hacer, pero va a ser una conducta omisiva, para que no quede como homicida. De omisión. Exactamente. De omisión. De omisión, es que está allí y que finalmente el Ministerio Público toma esa querella y comienza a hacer un trabajo sobre altos mandos. Esto estuvo primero en Valparaíso, que avanzó poco y nada, y luego se concentra bajo el fiscal regional Armendari y se lo entrega a una fiscal hiper diligente, muy buena en lo que hace. Y ella va a llevar a cabo un trabajo que mire en su conjunto. Está pendiente. Pero hay avances con digamos, con el general Yáñez, que ya no va en calidad de ciudadano a pie, sino que va en calidad de imputado. Está citado para enfrentar la justicia. Ya, imputado por casos de violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Exacto. ¿No es cierto? Tiene una causa abierta, entonces. Ahora, con respecto al tema del INDH, que ha sido muy controvertido, es durante el inicio del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos sale a las calles, digamos, a confirmar, comprobar a distintos lugares, que eso ha sido como observadores, que evidentemente ese es su rol, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? A poco andar, en una entrevista, Sergio Mico lo que dice es que se ha visto violaciones a los derechos humanos, pero estas no han sido sistemáticas. Y de ahí se abre una grieta, digamos, gigantesca en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la cual se le ha acusado también a Sergio Mico de querer proteger de alguna manera el gobierno de Sebastián Piñera. Así derechamente te lo pregunto. Dime, ¿qué es lo que pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿O cómo lo ven ustedes? Nosotros hemos visto críticamente lo que ha sucedido en el INDH, no solo a partir del estallido, sino que antes. Yo creo que también es bueno contextualizar el micromundo del INDH, déjame ponerlo de esa manera, ¿sí? En donde viven o conviven distintas culturas políticas al interior del Consejo. Y Sergio Mico y el INDH en su conjunto se vio enfrentado a una situación absolutamente inédita, donde la gente se despliega y donde uno puede decir que hay un grupo importante que quiere hablar de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Nosotras, y yo digo nosotras porque yo trabajo el informe, sí, digamos, nosotros hablamos de patrones de conducta. Nosotros podemos hablar y decir que hay una violación sistemática cuando todo el aparato del Estado está organizado para. Y tú dices que eso no es así. Eso no es así. Nosotros hablábamos de patrones graves de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, digamos, a 3 años, cuando tú ves la actuación del Ministerio Público, que pudiera ser no muy diligente, de jueces, donde aplican, qué sé yo, unas decisiones de condenas por 61 días, y donde el no esclarecimiento del hecho, nosotros podíamos hablar de una conducta, digamos, que escapa ya simplemente a la gente estatal que está en la calle. Pero en ese minuto, hablar de que fue todo una cuestión concertada, creo que era un despropósito y provoca una grieta, déjame decirlo, insalvable. Yo puedo estar en muchas cosas en desacuerdo con el señor Mico, y de hecho él conmigo, digamos personalmente. Pero el tema aquí no es mi desagrado o agrado con una persona en particular, sino cómo críticamente miramos ese momento histórico. Y las tensiones eran muchas. Lo que nosotros relevamos... Ya, pero Mico está diciendo lo mismo que tú, po, pero exactamente. Que le generó una pérdida de credibilidad entre la gente, según lo que dicen algunos, y un quiebre espantoso dentro del Instituto Nacional. Pero la forma en que lo dice, la forma de explicar, no es fácil para un mundo, y por eso yo digo que conviven dos micromundos. Ahora, lo que sí yo puedo señalar, y está en este informe, es la desaparición de una persona en el marco de estallido social que es muy poco conocida. El caso de Geraldo Monares, ¿no? Exactamente. Cuéntanos de qué se trata. El señor Monares, él es aprehendido y hay una testigo que es familiar por Carabineros en la zona de Hualpén. Él es una persona
mayor de 55 años, con una discapacidad. Psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica y con necesidad de mantención de medicamentos constantes. ¿Ya? Y que puede, entonces, ante la falta de medicamentos y seguramente de un contexto distinto, seguramente mostrar elementos de agresividad. Esa persona es detenida. La testigo afirma que fue detenido por Carabineros, pero finalmente Carabineros insiste en decir: aquí no ha pasado nada, él no está detenido, él no está registrado. ¿Por qué quiero decir del registro? Porque los días del estallido, la mayoría de las personas que fueron detenidas no fueron registradas en libro alguno. Esa persona desapareció. Esa persona desapareció en un contexto de estallido social. Y el INH, la sede regional, en un inicio presenta un amparo, pero luego hay diferencia entre la sede regional y el señor Mico, donde él dice que esto es una difamación, que es una cuestión infame, pero hay quienes trabajaban ahí donde dice que finalmente habían instrucciones específicas de no hablar de desaparición porque era muy complejo en el contexto político-social que vivíamos. El punto es que hoy día tenemos una persona desaparecida en el contexto del estallido social. Ustedes de hecho, citan a un funcionario, ¿no? Entrevistan a un funcionario que también dice que se envía un correo electrónico, se piden instrucciones, no se contesta, y en ese minuto el director señala que, mire, si yo no contesté, en último caso la responsabilidad no es mía, sino la responsabilidad de la sede regional. Esa respuesta del director y que nos da a nosotros en una entrevista para este informe, finalmente desplaza nuevamente la responsabilidad ¿de quién es la responsabilidad? Ya, pero diluimos responsabilidad. Claro, pero el director decide de alguna manera, según lo que tengo entendido, lo que leo acá del informe de ustedes, es que presentar una querella sería muy complicado. ¿Eso es lo que habría dicho Exactamente. Mico? ¿Eso se lo habría dicho a quién? Se lo habría dicho a una de las personas que trabajaba y estaba a cargo. Teléfono. Y entiendo que se lo dice telefónicamente. Y eso es una entrevista que ustedes tienen. Nosotros ¿Ustedes tenemos tienen una la entrevista. prueba de que efectivamente esa persona está desaparecida? Hay 3 querellantes, habían 3 querellantes en esa causa que nunca podían acceder a la carpeta investigativa. Luego intentamos, digamos, poder ubicar al fiscal que llevaba la causa no había avanzado, se había cerrado. Uno de los abogados que llevaba la querella ha recibido amenaza y teme por su vida, evidentemente. Y luego nosotros sí hemos entrevistado, no quisimos hacer una entrevista con la familia. La madre del señor Munares murió, entre tanto, una señora mayor, pero quien lleva son algunos de los familiares del señor Munares. Y perdón, quiero señalar esto. La investigación avanza cuando la familia finalmente va ante el representante. Claro. No, cuando va ante el representante de Naciones Unidas en Chile en la protección de derechos humanos. Solo ahí la investigación comienza a avanzar con algunas diligencias. Quiero saber, digamos, para cerrar este informe, está, digamos, a disposición informe anual sobre derechos humanos en Chile 2022, Universidad Diego Portales, donde efectivamente lo que ustedes confirman es que no se ha avanzado en términos de las violaciones de los derechos humanos y las condenas en el caso del estallido social, pero quiero saber qué te parecen las voces que han pedido a quienes son hoy autoridades, porque antes escribieron tweets de alguna manera condenatorios contra Carabineros, de alguna manera agresivos en algunos casos, garabateados en otros, etcétera, en fin, y que le están pidiendo a las autoridades que pidan perdón. ¿Hay que pedirle perdón a Carabineros de Chile? No hay que pedirle perdón a Carabineros por las actuaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Yo no le puedo pedir perdón a aquellos carabineros que desnudaron a mujeres en los recintos policiales de Arica, Magallanes. ¿Cómo voy a pedirle perdón a una institución que a sabiendas siguió utilizando perdigones? Lo que yo tengo que decir es que hoy día tenemos un problema estructural en nuestro país y que tiene que ver con violencia, pero tenemos que asegurar una modernización, refundación, reforma importante a Carabineros que se intenta hacer bajo Bachelet 2, bajo Piñera 2, pero finalmente sin ningún avance. ¿Y por qué? Porque la institución de Carabineros no ha querido reformarse, no ha querido estar a la altura de lo que significa
estar en democracia. Lidia Casas, abogada, profesora titular y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, que nos trajo este informe sobre derechos humanos que tiene muchos más capítulos, con mucha gente que también está investigando. Sabemos que esto es un trabajo enorme y gigante. Muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros un día como hoy. Muchas gracias, y quiero decir que este es un adelanto por el informe. En su conjunto se lanza el 14 de noviembre. Ya. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. No se vayan, estás en VI.